Ay, Elena, que se me ha olvidado los guiones de esta semana, que me he preparado los de la semana que viene. Bueno, no pasa nada, Gonzalo, porque estos te lo sabes tú muy bien. Vamos a hacer una cosa. Por una vez que se te ha olvidado algo a ti, no a mí, yo te voy a ir guiando. Yo te voy a ir haciendo como señas por detrás de las cosas que son y tú ya verás, si tú te lo sabes todo. Y así la semana que viene, pues ya lo hacemos al revés. Venga, Miguel, que entre la música. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Uno de los miedos que tienen los padres y madres cuando sus hijos tienen fiebre es que ésta pueda provocar una convulsión. Y aunque esos momentos son muy angustiosos, las convulsiones febriles son un proceso benigno sin repercusión en el desarrollo neurológico del niño. Pero, ¿hay alguna forma de prevenirlas? Porque hay algunos niños que las tienen y otros no. ¿Cómo debo actuar ante una convulsión febril? ¿Y es posible que le vuelva a pasar? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre las convulsiones febriles en la infancia. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa, un podcast de Adeslas. Yo soy Gonzalo. Yo, Elena. Dos pediatras en casa para servirles. Nada, ya sabemos que por la introducción que hemos hecho que vamos a hablar de convulsiones con la fiebre, niños que tienen fiebre y pueden convulsionar. Pero antes de meternos en faena, Elena, vamos a dar las gracias a todas esas personas que están detrás de los auriculares semana tras semana. Ya sabéis que llevamos 120 episodios para los que seáis nuevos, así que podéis buscar por ahí en la plataforma desde la que nos estéis escuchando, que tenéis un montón de información. Sí, es verdad que ya hemos hablado de la fiebre en multitud de ocasiones, en muchos de otros episodios, pero sí que no habíamos hablado específicamente sobre qué pasa cuando un niño tiene fiebre y convulsiona. Y es que esto, aunque es una cosa que yo creo que es como un viejo conocido de la pediatría y todo el mundo conoce a alguien o incluso le pasó de pequeño, nos gustaba hacer un episodio específico sobre este tema y contaros un poco qué es, qué hay que hacer y por qué a algunos niños les pasa y realmente a la mayoría pues no. Sí, es verdad que esta ansiedad que dices que le pasa a los padres, ¿no? Lo hablas en la consulta con niños que a lo mejor nunca han tenido fiebre y tal, y siempre te dicen lo de no, las convulsiones con la fiebre. Hay dos cosas que generan mucha ansiedad, ¿no? La propia convulsión, y eso nos lo dicen los padres, no, es que estaba en casa y qué mal rato pasé, el peor momento que recuerdo de mi vida. Y luego otros que dicen el miedo a que ocurra, porque tienen la experiencia de esos padres que se lo han contado, ¿no? Entonces vamos a meternos un poco en faena para contaros estas cosas. Y fíjate, es curioso, Elena, porque cuando hacemos o tú haces unos, yo hago otros, los guiones de estos episodios, muchas veces lo que hacemos es coger los protocolos más actualizados sobre el tema que vamos a tratar, ¿no? Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Esto es lo mismo que al principio. Sí, o sea, sí es verdad que, fíjate, este protocolo, que es el que yo me he revisado, que es de la Sociedad Española de Neurología Infantil, es de 2022, o sea, es de hace un año y pico, pero dice exactamente lo mismo que el de 2010. Que de 2007, que es cuando yo empecé la residencia, o sea, hace 18 años ya se decía lo mismo. Sí que es verdad que ha cambiado alguna cosa, sobre todo en medicación que se puede aplicar, claro, pero la parte práctica de los padres es exactamente igual. Yo creo que ha tendido un poco más, incluso ya sabíamos, claro, ya sabíamos que, bueno, un poco de spoiler, ¿no? Que el pronóstico es bueno, que esto no es una epilepsia, pero que incluso se tiende ya a no poner medicación para que tenga uno en casa debido pues a las características de este tipo de convulsiones que os vamos a contar a continuación. Así que bueno, muy atentos porque ahora vamos a empezar pues con la parte que nos gusta de la etimología bueno, en este caso no la etimología, sino qué es la convulsión febril. Sí, porque no es la lo mismo, traducción griega. Porque no es lo mismo o latina. Una convulsión febril que una convulsión con fiebre. Sé que dicho así parece lo mismo, pero una convulsión con fiebre, que luego veremos lo que es, puede ser una convulsión en el contexto de un niño que tiene fiebre por una infección, pero no es la fiebre la que está provocando la infección, ¿vale? Entonces, una convulsión febril es una convulsión con un niño que tiene más de 38 de fiebre, en un niño que tiene entre 6 meses y 5 años, o sea, que previamente está sano, sí, niños pequeños, preescolares, lactantes preescolares, que previamente está sano, es decir, no tiene anomalías neurológicas previas
ni ha tenido convulsiones previas sin fiebre, ¿vale? Que luego entraremos un poquito en eso, y sobre todo que tampoco hay evidencia de infección en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque si tenemos, por ejemplo, una meningitis, ¿no? Que luego también ahondaremos en ello, si los niños que tienen convulsiones con fiebre tienen más riesgo de meningitis, si tú tienes una meningitis, que es una infección del sistema nervioso central, y tienes una convulsión, no va a ser una convulsión por la fiebre, va a ser una convulsión por la propia infección en el sistema nervioso central. Claro, esto de las convulsiones febriles, que yo creo que Gonzalo ya lo ha dejado muy claro, que es tenemos fiebre y en ese contexto ocurre una convulsión, pues se trata del trastorno neurológico más frecuente en la edad preescolar e incluso ya empieza en la época de los lactantes. Hemos dicho que puede ocurrir desde los 6 meses de edad, aunque es más frecuente a partir del año. Y así en general, en todas las edades, es el trastorno convulsivo más frecuente. Y es tan frecuente como que puede afectar a un 4 a 5% de todos los niños, que claro, por eso es fácil conocer a alguien que le ha pasado a su hijo o que le pasó a su primo o que le pasó a fulanito cuando era pequeño y yo me acuerdo. Entonces, pues una cosa muy característica de los niños pequeños y que tiene una incidencia máxima hacia casi los 2 años, los 20 meses. Y además es un poquito más frecuente en varones. Pero fíjate, es muy curioso lo que acabas de decir, no sé si te has dado cuenta que estabas hablando en pasado, en plan, le pasó a Manolito, le pasó, claro, porque ya lo hemos dicho antes, porque tiene un curso benigno. O sea, van a ser niños que aunque les pueda pasar más veces a lo largo de la infancia, no... Se resuelven otro spoiler, con la edad. ¿no? Se resuelven con la edad y además no da consecuencias neurológicas. Pero vamos a ver un poquito por qué sucede, porque realmente la causa no está clara de por qué un niño tiene una convulsión febril, ¿no? Hay varias hipótesis que no son excluyentes entre ellas. La que tiene más peso es, bueno, por decirlo de alguna forma, que el cerebro de los niños es inmaduro y por tanto tiene una predisposición a sufrir, a tener una convulsión cuando asciende la fiebre. Claro, se trata de un cerebro que está en crecimiento, además en un periodo muy rápido de crecimiento, donde hay una mielinización muy rápida y en este proceso pues hay apoptosis del exceso de neuronas, se está incrementando poco a poco la complejidad de la unión de estas neuronas y bueno, en ese contexto sobreviene la fiebre y el cerebro como que cortocircuita y puede producir esta descarga de movimientos musculares con pérdida de conocimiento sin ningún otro problema a nivel del sistema nervioso central. Pero bueno, esto es una de las causas, otras pueden ser pues en fenómenos inmunológicos que en este propio proceso inflamatorio, como ocurre en las infecciones, en las que hay un desequilibrio entre las proteínas proinflamatorias y las antiinflamatorias que están como intentando luchar contra la enfermedad, pues este desequilibrio puede producir también esta disregulación de la actividad neurológica. Y luego se cree que puede haber una predisposición genética, ¿verdad, Gonzalo? Eso, además, yo creo que está muy claro, ¿no? Porque la parte genética, aunque no se ha encontrado el gen concreto que se asocia a las convulsiones febriles, pero sí que se ve que hay una concordancia entre gemelos homocigotos del 53%, ¿vale? O sea, eso quiere decir gemelos homocigotos son los que vienen del mismo espermatozoide y del mismo óvulo, o sea, que genéticamente son iguales. Pues eso hay una concordancia del 53%, o sea, que la mitad de los gemelos homocigotos pueden tener convulsiones, no que puedan tener convulsiones febriles, si uno lo ha tenido, que uno lo tiene, el otro también lo tiene, ¿vale? Eso también nos dice que influyen también otras cosas, ¿no? Lo que estamos diciendo, sin embargo, si son gemelos heterocigotos, es decir, si vienen de 2 óvulos diferentes, la concordancia, solo entre comillas, es del 18%. Que sería igual para hermanos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y también se ha visto que hay un aumento del riesgo de tener una convulsión febril en caso de niños que tienen familiares de primer grado que las han tenido, o sea, es un papá o una mamá que de pequeño tuvo convulsiones con fiebre. Y luego, aparte de esos predisposición del cerebro inmaduro, los procesos inmunológicos y la genética, también influyen la propia infección que puede tener el niño, ¿no? Ya que se ha visto que hay virus que en el contexto de su cuadro infeccioso dan más convulsiones febriles, como puede ser el caso de la gripe. Claro, así que con esto nos dices que claro, si tú tienes una predisposición genética, tu cuerpo está en un momento de desarrollo concreto, tu proceso inflamatorio es no sé qué y además tienes una infección concreta, pues no va a poder, no convulsiona a todo el mundo, sino realmente quien puede hacerlo, quien Eso está es destinado a poder convulsionar. Claro, luego hace falta la fiebre, ¿no? De por sí, pero sí que claro. Es verdad que es esa fiebre en el contexto de un niño concreto que puede hacerlo, ¿no? Y lo que sucede es que ante el cambio de temperatura, que lo
lo habías dicho antes, de repente el cerebro entra como en cortocircuito. Ese cambio de temperatura del cerebro hace que unas de las neuronas empiecen a descargar de forma automática y sin control, y el cerebro entra como en cortocircuito, y eso es lo que acaba produciendo la pérdida de conocimiento y los movimientos típicos que vemos en una convulsión. Claro, y respecto a esto de que Espera un momento, cuentas... Elena, he dicho lo de cortocircuito, pero que no penséis que es nada malo, es simplemente que están todas las neuronas descargando a la vez, y eso no ocurre normalmente en Sí, una actividad cerebral normal. Efectivamente. Yo creo que te hemos entendido todos los que te estábamos escuchando. Es que no quería asustar. No. Respecto a esto que has dicho, porque has contado como la típica convulsión febril, que yo creo que es fácil incluso haber estado presente en una de estas, que son hasta el 70% de las veces van a ser así. O sea, es un niño que en el contexto de fiebre, normalmente en el primer día de fiebre, pues produce una pérdida de conocimiento, lo que se conoce como una convulsión generalizada, o sea, pierde el conocimiento, y en esta pérdida de conocimiento normalmente se produce movimiento, se aumenta el tono muscular, o sea, el bebé o el niño pequeño se queda rígido y produce movimientos como unos espasmos musculares. No sí, siempre. Como sacudidas, ¿no? Claro. Plan rítmicas. Eso es la mayoría de las veces, aunque algunas veces solo puede ser esta rigidez, o a veces es que pierden el tono, ¿no? Como que se quedan como flácidos, son las atónicas. Y esto pues suele durar poco, menos de 15 minutos de duración, y una vez que se termina este proceso, el niño en pocos minutos se va a recuperar completamente, o sea, se va a mover normal, va a estar normal, va a seguir con su fiebre, claro, sí, pero va a tener un estado neurológico completo, una recuperación completa. La crisis normal y corriente, como ha dicho Elena, suele ser pérdida de conocimiento. O sea, al decir pérdida de conocimiento no os esperéis a un niño que a lo mejor no abre los ojos, porque a veces lo que tienen es la mirada fija o los ojos mirando hacia atrás, ¿no? Pero no responde, pero no responde, esa es la pérdida de conocimiento, ¿no? Y que tiene los movimientos de la duración que sean, si es verdad que suelen ser cortos y la mayoría se resuelven en menos de 2 o 3 minutos, que luego después del episodio se queda un poquito dormido, ¿no? Como que el cerebro entra en reset y luego ya se empieza a recuperar. Claro, luego estas son las típicas, las que nos cuentan la mayoría de las veces y que muchas veces cuando llegáis a urgencias pues nos contáis qué os ha pasado en casa. Ya viene el niño con su fiebre, su proceso infeccioso que tuviera, pero el niño está normal. Las diferentes, las que nosotros llamamos atípicas y que ocurren hasta en el 30% de las ocasiones, pues son estas que no cumplen estas características, que son aquellas que ocurren más allá de 24 horas de iniciado el proceso febril, las que no se ha producido una pérdida de conocimiento completo, sino que a lo mejor estas sacudidas solo se han producido con el niño despierto o solo en la mitad de un cuerpo o que han sido solo más como una ausencia y que además tienen una duración mayor o, por supuesto, que una vez pasado este episodio no tengan una recuperación completa. Sí, y también que normalmente las convulsiones febriles típicas solo tienen un episodio de convulsión en cada día, en todo el proceso de fiebre, ¿no? En todo el contexto de la infección. Sin embargo, también se consideran atípicas si tienen más de una convulsión durante esos días que dura el proceso febril. Y esto tiene interés, sobre todo a la hora del tratamiento y las pruebas que pedimos, que habitualmente no se piden pruebas en los niños con convulsiones febriles, que veremos ahora después del pediconsejo. Pediconsejo. Tratar la fiebre de tu hijo no va a evitar que tenga una convulsión febril. Por ello, más que darle un antitérmico para que baje la temperatura de forma rápida, administráselo en función de su estado general. Bueno, y ahora que estamos de vuelta después de este consejo tan importante, ¿qué pasa si, bueno, ya sabemos cómo son las convulsiones febriles, sabemos que el que puede convulsionar, el que convulsiona es el que puede y no el que quiere, pero el niño ya está convulsionando? ¿Qué hacemos en casa? Pues en caso de que sea el primer episodio de un padre que le ha ocurrido, la verdad es que lo que hay que transmitir aquí es que no hay que hacer cosas raras, ¿vale? Y cuando me refiero a cosas raras, es que si tú compruebas que el niño ha perdido el conocimiento, pero está respirando, tiene pulso, que por lo demás no tiene una parada cardíaca, pues no hay que hacer reanimación cardiopulmonar, ¿no? Lo que está teniendo es una convulsión, que la reanimación cardiopulmonar no le sirve, entre comillas, de nada. Y tampoco hay que hacer cosas raras que decía, como por ejemplo, bañar al niño para que le baje la fiebre y con eso ceda la convulsión, ¿no? No metáis en una bañera, además con agua fría, que es lo que suelen hacer los papás, a un niño que está convulsionando, ¿no? Lo que tenemos que hacer en esos casos es ponerle en el suelo, en un sitio cómodo me refiero, alejado de sitios que no se golpee, ¿vale? Lo podemos poner de lado
tumbado, ¿no? En posición lateral de seguridad, que es lo más frecuente, o en todo caso, boca arriba, abriéndole la vía aérea. Y claro, si sabemos que la mayoría van a ceder en un breve tiempo, pues esto es lo que va a ser. Es verdad que la primera vez que ocurre una convulsión febril en una familia, en un seno de una familia en la que nunca ha visto este episodio, probablemente no sabe ni lo que le pasa, ¿no? A veces se hace RCP porque los padres piensan realmente que están en una situación de una parada. Bueno, igualmente se puede hacer lo que tú dices, comprobar que respira y tiene pulso, porque evidentemente lo está haciendo, y ponerles de ladito. Sí que cuando no sabemos lo que está ocurriendo es muy importante que llamemos a los servicios de emergencias. La mayor parte de las veces cuando ya estáis hablando con ellos o incluso llegan a casa, ya se le va a haber pasado el episodio. Y si no se le ha pasado y dura más de lo que es normal que dure, que ya hemos dicho que es máximo 15 minutos normalmente, pero más allá de los 5 o 10 minutos, pues ya llegar al servicio de emergencias y si precisa, pues poner medicación. Pero vosotros, padres, pues es identificar la situación, por ejemplo, bajarlo al suelo, ponerlo sobre una alfombra, ¿no? Podría ser buena idea, de ladito, y avisar al 112. Sí, decía yo que en el primer episodio, porque normalmente, ya os digo, lo de la ambulancia, que me parece fenomenal que dice Elena, lo del 112, cuando los padres, si es un niño que ya le ha pasado más veces y los padres saben que va a ceder o que le van a poner medicación y no va a necesitar una asistencia súper urgente, pues a lo mejor no es imprescindible. Pero obviamente la primera vez que no sabes ni lo que está ocurriendo, pues bueno, es de esas veces que decimos los pediatras, sí, no pasa nada porque llames al 112, aunque luego cuando llegue la ambulancia no va a tener que hacer nada más que trasladar luego al niño al hospital para hacer una observación que ahora veremos en qué consiste. Y en muchas ocasiones incluso llegan a casa, ya ha mejorado, ven que el niño está bien y dicen, bueno, ahora usted, mira, medios, le ha pasado esto, llévele para que lo vea el pediatra, pero miren, o sea que es una emergencia realmente que estamos muy acostumbrados a ver todos los pediatras y los médicos que trabajan en los servicios de urgencias extrahospitalarias. Antes de pasar a la siguiente parte, lo que hacemos con una convulsión, la lengua no se traga, ¿vale? O sea, quiero decir, eso es un mito muy grande de que ante una convulsión la lengua se traga y te puedes asfixiar. Y entonces hay gente que mete la mano para sujetar la lengua, ¿no? Esto lo he visto incluso en partidos de fútbol que algún jugador, en la tele me refiero, ha tenido un síncope o un episodio convulsivo jugando y se ve que se acerca uno para meter la mano. No hagáis eso, porque la lengua sí es verdad que se puede ir para atrás, ahora veremos por qué, pero en una convulsión que tenemos el tono aumentado, como ha dicho Elena, la boca va a estar muy fuertemente apretada. Muerde. Y como metas la mano, te va a morder y pues a lo mejor te arranca un dedo si muerde muy fuerte, ¿vale? O sea que eso no lo hagáis. Lo de que la lengua no se traga es porque la lengua no se traga, la lengua no está móvil, la lengua no se desprende de la base de la boca, ¿no? Sí que es verdad que se puede ir un poco para atrás y obstruir la vía aérea, ¿no? Y hacer que en ese momento que estamos sin conocimiento o alguna convulsión, respiremos peor. Pero por eso decimos que cuando hay una convulsión lo que hay que hacer es ponernos en posición lateral de seguridad para que la lengua, en vez de irse hacia atrás, se vaya hacia adelante y no obstruya la vía aérea. Y en todo caso, si sabéis un poco de reanimación, se puede poner boca arriba, abriendo la vía aérea como si hiciéramos RCP sin nada más, que eso hace que se despeje la lengua. Bueno, ¿qué es lo que hacemos los pediatras o los médicos que van a valorar a un niño en este contexto de la crisis febril? Bueno, normalmente son crisis muy cortitas que, aunque decimos que una crisis febril típica puede ser hasta 15 minutos, la realidad es que no suelen durar más de 2 o 3 minutos. La mayoría de las veces vemos a los niños en urgencias después del episodio. Si esta crisis se prolonga y estabais en casa, habéis llamado al 112, si cuando llegan sigue con una crisis van a administrar medicación, y eso es lo mismo que hacemos cuando, por ejemplo, el niño estaba en la sala de espera porque ha venido, porque tenía fiebre y los padres estaban muy preocupados y inicia una crisis febril, cosa que yo creo que todos los pediatras hemos estado en alguna emergencia de este tipo en el que de repente mi hijo no sé qué le pasa. Entra uno corriendo que está convulsionando. Y entonces nada, pues lo llevamos, lo tumbamos nosotros en la camilla, le abrimos la vía aérea y entonces si dura más de 2, 3 o 5 minutos administraremos algo de medicación, pero es verdad que la mayoría de las veces es cuestión de esperar. Nosotros sí que abrimos la vía aérea y ya está, ¿vale? Fíjate, esa situación es curiosa porque luego, a ver, es normal, ¿no? Porque cuando tienes un niño en la sala de espera esperando para que sea atendido, o a lo mejor le has dejado con una bolsa de orina y el niño todavía no ha hecho pis, pero está con su fiebre y convulsiona en la sala de espera, muchas veces los padres como que te echan la culpa de que la convulsión la ha tenido porque ha estado esperando mucho. Y eso nada más lejos de la realidad, ¿no? Ya lo hemos dicho, el niño convulsiona porque puede y porque le ha tocado. Y entre comillas hay que dar gracias de que estaba en la sala de espera del hospital, porque si no, si lo hubiéramos visto rápido y si hubieran ido a casa, le hubiera pasado en casa igualmente. No por verle le vas a quitar la posibilidad de una convulsión, que eso también nos pasa mucho en la consulta de, no, es que ha empezado con fiebre y me dan miedo las convulsiones y por eso vengo. No, mire, el niño tendrá lo que tenga, pero la posibilidad de una convulsión no se le va a ir porque venga usted a verme. No hay una forma de prevenir ni tampoco saber que en niños es lo que va a ocurrir. Pero bueno,
ya ha tenido el niño la convulsión febril, acude a urgencias porque ya se le ha pasado o justo le pasaba en ese momento. Bueno, ¿hace falta realmente hacer alguna prueba en un niño que tiene la edad típica de tener crisis febriles, la ha tenido un único episodio corto en el primer día de la fiebre y que tiene una recuperación completa y una exploración física normal, salvo la típica de la infección que tenga, la garganta roja, mocos, tos? Pues lo normal es que no necesitemos hacer ninguna prueba, ¿no? Salvo en caso que veamos unas características concretas, ¿vale? Que son esos episodios un poco más raros que, aunque sean convulsiones febriles, se salen un poco de la norma, ¿no? Por ejemplo, es normal que ante una convulsión que se sale de la norma, ¿no? Que dure un poquito más de tiempo, que a lo mejor no nos quede claro cómo ha empezado, si a lo mejor es un poquito más pequeño de lo habitual, pues que hagamos una analítica de sangre, pues sobre todo si ya ha llegado a urgencias y además estaba teniendo el episodio que le han cogido una vía, normalmente ahí se saca una analítica, pero imprescindible no es, ¿no? Y luego pruebas que son un poco las que dan más miedo a los padres, pues son la punción lumbar o hacer un escáner o un electroencefalograma. Sí, la mayor parte de las veces esto no está indicado y de hecho estos niños se suelen dar de alta a casa después de un periodo de observación cortito sin necesidad de un seguimiento en consultas ni un estudio por parte de neuropediatría. Sí que es verdad que a lo mejor en niños que tienen crisis febriles más frecuentes o que tienen alguna característica típica de estas que nos has contado, pues a lo mejor en ese momento no haríamos nada, pero sí decimos, oye, pues merece la pena que lo valoren en las consultas de neuropediatría. Pues es un poco dependiendo de las características y lo que se considere en ese momento, pero en general se mandará a casa después de un periodo de observación cortito para ver qué nos recurre en esas primeras horas. Claro, muchas veces los padres, que lo dije yo al principio del episodio, tienen miedo de esa convulsión si puede, por ejemplo, estar asociado a una meningitis, que eso es súper poco frecuente, o sea, eso es muy raro, ¿vale? Sobre todo, si tú tienes una convulsión en el contexto de la fiebre, pero porque tu hijo tiene una meningitis, después de la convulsión el niño no va a estar bien, ¿vale? O sea que nos va a dar otras pistas de vamos a hacer otras pruebas, no por la convulsión, sino porque el niño no está bien y queremos diagnosticarlos. Así que en ese sentido, quedaros tranquilos. Y el pronóstico, Elena, esos niños que han tenido ese primer episodio, a lo mejor han tenido un segundo, ¿realmente son niños que van a tener un desarrollo neurológico normal a largo plazo o cómo les vamos a seguir en consulta? Pues mira, esto es una cosa que es muy importante que se lo expliquemos a los padres la primera vez. Bueno, que sobre todo es que cuando les hemos dejado en el periodo de observación al principio les decimos, oye, esto es una crisis febril, no sé qué, y después, antes de darles de alta, les volvamos a explicar todo. ¿Por qué? Primero, porque sabemos que el pronóstico es muy bueno, que los niños que tienen convulsiones febriles típicas, que son sanos y que no tienen antecedentes neurológicos de interés, por el hecho de tener convulsiones febriles no tienen más probabilidad de tener un desarrollo neurológico alterado ni una mayor probabilidad de epilepsia en el futuro. Pero sí que es importante decirle que hasta el 40% de los niños que han tenido una primera crisis febril pueden volver a tenerla sin que esto tenga repercusión neurológica. Pero que sí que es importante que estén preparados para que en otra ocasión pueda volver a ocurrir. Sí, sobre todo ese 40% que puede tener una segunda o una tercera convulsión en el contexto de la fiebre suelen ser niños que les tenemos como un poco fichados, ¿no? Cuando han tenido el primer episodio, porque hay factores de riesgo que se asocian a mayor recurrencia, como pueden ser niños que tienen su primer episodio cuando son menores de un año, porque sabemos que cuanto más pequeño es el niño que tiene una convulsión con fiebre, más frecuente es la recurrencia, o que haya antecedentes familiares, lo que decíamos al principio, o que haya ocurrido cuando la temperatura es baja al principio, esos niños que empiezan la convulsión con 37,5, 38 en vez de incluso niños, antes de empezar con la fiebre. Antes, que son los típicos que han empezado a convulsionar, no sabemos por qué, llegan a urgencias, les ponemos el termómetro y ahí ya tienen 38,5, ¿no? O sea que es como el primer síntoma de la infección que están teniendo, ¿no? Entonces, en esos niños es importante decírselo a los padres, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, los niños obviamente que tienen crisis febriles con características atípicas, que esos seguramente son los que estudiamos, y los que durante un mismo proceso febril recurren, o sea, no han tenido un único episodio y ya siguen con fiebre 3 días y no les vuelve a pasar, no. En esos 3 días recurren las primeras 24 horas e incluso a las siguientes 24 horas. Pues esto sabemos que requiere un periodo de observación algo más prolongado y seguramente en estos niños también se amplía un poco el estudio más allá de la observación inicial. Y luego el tratamiento, porque hay muchos padres que dicen, claro, mi hijo a lo mejor con el primer episodio no se lo plantean porque seguramente piensan que no les va a volver a ocurrir, pero eso es que ya les ha ocurrido 2 o 3 veces, dicen,
y hay algo que yo le pueda dar a mi hijo, aunque me estéis diciendo que es todo benigno para que no le ocurra, porque claro, esos 5 o 10 minutos que el niño empieza con la fiebre o cada vez que tiene fiebre yo lo paso fatal, aunque luego no tenga fiebre, ¿hay algo que podamos hacer para darles que las eviten? Pues bueno, no está indicado, o sea, no se ha visto que el tratamiento precoz de la fiebre disminuya el riesgo de una convulsión febril, ¿vale? O sea que, imagínate, empieza vuestro hijo con fiebre 38 y dices, yo, aunque no tenga fiebre, le voy a dar el paracetamol cada 6 horas. Combinado con el metamizol. La máxima carga, eso no ha demostrado que el niño tenga menos episodios de convulsión febril, con lo cual al final vamos a tratar la fiebre como si no tuviera convulsiones, lo trataremos normal, ¿vale? Y o sea que el tratamiento profiláctico de la fiebre no va a evitar una convulsión febril en el caso de que esté predispuesto a ella. Claro, y luego los fármacos que se dan contra la epilepsia, porque aunque la epilepsia es una enfermedad que lo que te hace es tener una predisposición al futuro de que te siga pasando, entre comillas, siempre a tener convulsiones sin fiebre, ¿vale? Entonces los fármacos que se ponen para la epilepsia podrían tener un papel en los niños con convulsiones febriles, ¿no? Tanto las benzodiazepinas como los fármacos antiepilépticos, pero se ha visto que tiene tantos efectos secundarios que no merece la pena darle benzodiazepinas pautadas a un niño que tiene fiebre para que no tenga una convulsión, porque los efectos secundarios van a ser tantos que no merece la pena, con lo cual al final no prescribimos un tratamiento para intentar evitar que las tenga. Bueno, en aquellos niños en los que han tenido varias crisis o que tienen mayor probabilidad de recurrencia, sí que podemos dar una información básica a los padres de tener una benzodiazepina de uso doméstico, ¿no? Las de administración rectal o bucal, y que pueden usar en aquellas crisis que se prolongan más de la cuenta. Claro, para el momento que tiene la crisis, no de forma profiláctica, ¿no? Efectivamente, o sea que la profilaxis tanto de la fiebre como de los fármacos antiepilépticos o las benzodiazepinas, que son depresores del sistema nervioso central, no, pero en algunos niños concretos se puede tener alguna medicación de rescate en el caso de convulsiones que duren más de la cuenta y que precisen pues como cortarlas, porque si no a lo mejor luego se prolongan, ¿no? Y ya por último, los niños que después de un episodio de una convulsión febril van a necesitar seguimiento en el neurólogo infantil, ¿vale? Que van a ser los menos. Claro, esto ya lo hemos ido adelantando un poquito. Claro. Hemos dicho, los niños que tienen crisis febriles atípicas, pues son los niños que vamos a... Primero, seguramente, esos niños ya los hemos ingresado para observación un poco más prolongada. Cuando son crisis febriles típicas, una observación de 2 a 4 horas suele ser suficiente, pero cuando cumplen características de atípicas, son los niños que solemos ingresar en el hospital al menos 24 horas. Pues en este contexto se suele hacer un estudio como muy básico, una analítica de sangre y un electroencefalograma, que es para ver la actividad eléctrica cerebral. Pruebas de imagen un poco más concretas, pues dependiendo un poco de las características, pero no suele ser de inicio, ¿vale? Claro, y sobre todo es porque, aunque hemos dicho que tener convulsiones febriles en la infancia no predispone a tener más epilepsia en el futuro, sí que es verdad que hay algunos síndromes epilépticos que debutan como convulsiones febriles. O sea, lo normal es que si tú tienes un niño que tiene 1, 2, 3, 4 convulsiones febriles sin ninguna cosa más, sea un niño que las deje de tener y no le pase nada. Pero hay algunos niños que suelen ser estos que tienen crisis atípicas, como ha dicho Elena, o que tienen crisis febriles súper frecuentes, que acaban siendo síndromes febriles síndromes epilépticos complejos que luego empiezan a tener crisis sin fiebre, ¿no? Sí, como por ejemplo el síndrome de Dravet. Que tienen una base genética y esto sí que sería una epilepsia. Pues bueno, cuando identificamos un niño con alguna de estas características atípicas o que tienen más crisis de la cuenta, obviamente estos niños sí que requieren estudio y seguimiento en las consultas de neuropediatría. Así que en general vamos a seguir en neurología a los niños que inician las crisis con menos de 1 año, o sea, esos pequeñitos por mayor riesgo de recurrencia, los niños que tienen antecedentes familiares de epilepsia, no de crisis febriles, sino de enfermedad epiléptica, los niños con crisis febriles atípicas y los niños que tienen convulsiones, aunque sean normales con fiebre, pero que tienen una alteración neurológica previa. Bueno, Elena, pues venga, lo vamos a dejar aquí, que hemos dado muchísima información, pero espero que este episodio haya cumplido los objetivos que nos habíamos planteado al principio. Por un lado, que los padres entiendan que la fiebre no es mala y que no por tratarla disminuye el riesgo de una convulsión, y por otro, que aquellos padres con niños que han sufrido una convulsión febril se queden más tranquilos porque no tiene por qué influir en el desarrollo de su hijo. Pues venga, vamos con el resumen y nos vamos para casa. Las crisis febriles son convulsiones que aparecen en el contexto de fiebre en niños de entre 6 meses y 5 años previamente sanos. No se conoce su causa, aunque se plantean varios factores que pueden influir, como la inmadurez del sistema nervioso y la genética por parte de antecedentes familiares. La gran mayoría de las crisis febriles ceden solas al cabo de unos pocos minutos. Tras ellas, sobre todo si es la primera vez, es conveniente acudir al hospital. En general, no es necesario hacer pruebas en el contexto de una convulsión febril ni ingresar al niño tras un periodo de observación en el que se recupera completamente
completamente. Aunque el pronóstico es bueno desde el punto de vista neurológico, las crisis febriles recurren hasta en un 40% de los niños que ya han tenido un primer episodio. El pronóstico de las crisis febriles es bueno, ya que no está demostrado que influyan en el desarrollo neurológico ni que exista mayor riesgo de epilepsia en el futuro. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. Piensa como piensan los sabios, mas habla como habla la gente sencilla. Aristóteles Dixit.